Buen día, mi nombre es Laura Dayanara Valente Beltrán, con el número de matrícula 182-12-801. Estoy en el semestre 3, Grupo Z. Estudio en el Instituto Tecnológico de Tijuana, cursando la carrera de Ingeniería Industrial. Esta materia es Estadística Inferencial 1, con el apoyo del docente Juan Morales. Y bueno, esta es la continuación de mi proyecto. Estas diapositivas ya las vimos anteriormente. Nos quedamos en capítulo 10, donde hablaremos acerca de la correlación y la regresión. Ya en lo que son las actividades anteriores ya vimos las definiciones y unos ejemplos. En este caso vamos a continuar hablando de mis máquinas automatizadas, así como también nuestras máquinas de moldeo. En este caso vamos a hacer un ejemplo de lo mismo que ya vimos en las actividades. Y dice así: la preocupación por el scrap de nuestros equipos de moldeo, Ares, esta máquina se llama Ares, ha causado una gran pérdida en nuestra empresa. Se está realizando un análisis de scrap que se está tirando a razón de la temperatura con la que se está trabajando. ¿Existe una correlación lineal entre la temperatura y el scrap por minuto? Esta es la pregunta, que si existe una correlación lineal entre la temperatura y el scrap por minuto. Aquí tenemos nuestras piezas, que por ejemplo el scrap por minuto fueron 512 a una temperatura de 1.3 grados centígrados, 1025 piezas a una temperatura de 1.64 grados centígrados, y así sucesivamente hasta llegar a 8207 piezas por minuto con una temperatura de 6.4 grados centígrados. Y bueno, para resolverlo nos vamos a ir a mi etapa. Aquí tenemos ya nuestra base de datos, que es el scrap, piezas por minuto. Aquí tenemos nuestros 16 datos y a la temperatura que estuvo saliendo cuando marcaba este scrap. ¿Ok? Perdón. Para poder resolver nuestro ejercicio, nos vamos a ir a estadística, estadística básica, y vamos a tomar correlación. Aquí, como decía nuestra información anterior, no importa el acomodo, así que vamos a tomar los dos rangos. A ver. Voy a eliminarlo para volverlo a seleccionar. Bueno, selecciono scrap y la temperatura. El método que vamos a usar es correlación de Pearson, y nos vamos a ir a aceptar. Y bueno, la correlación de Pearson es igual a 1 y el valor de P es igual a 0. Quiere decir que la correlación es de 1, que esto significa que sí hay una correlación. Ahora vamos a verlo gráficamente. Gráfica de dispersión, y vamos a tomar con regresión, en donde vamos a poner en variables la temperatura y variables en X las piezas. Opciones de datos, está todo bien, y aceptar. Y listo. Miren, gráfica de dispersión a temperatura grados centígrados contra los scrap piezas por minuto. Aquí tenemos nuestros 16 datos. Cada uno de los puntos quiere decir nuestros datos que tuvimos en nuestra pendiente. Por ejemplo, este dato de aquí te dice que el scrap por minuto fueron 512 piezas a una temperatura de 1.30 grados centígrados, y así te vas sucesivamente con cada uno de estos datos hasta obtener que tenemos 8207 piezas por minuto a una temperatura de 6.40. Ahora, para hacer un poquito más el informe más extenso, nos vamos a ir a asistente y vamos a tomar donde dice regresión.
regresión simple y vamos a seleccionar en columna Y la temperatura y en columna X el scrap. Estamos con un nivel de significancia de un 0.05 y aceptar. Y listo, ya tenemos todo nuestro informe. Aquí podemos ver, hay una relación perfecta entre temperatura, grados centígrados y scrap piezas por minuto. Es decir, hay un positivo perfecto. Quiere decir que hay una correlación sin dudar de la temperatura con el scrap. Variación el porcentaje de variación explicado por el modelo. El modelo de regresión puede explicar el 100% de la variación en temperatura en grados centígrados. Entonces aquí quiere decir que R es igual a 100%. Es decir, la explicación aquí está clara. Es finalmente para eso nos sirve irnos a asistente para poder ver los datos más especificados. Y luego aquí viene la pregunta, ¿existe una relación entre Y y X? Hay una relación perfecta, aquí nos dice nuevamente que hay una relación perfecta entre temperatura, grados centígrados y scrap piezas por minuto. Y la gráfica que miramos hace unos momentos, aquí está, en donde nos muestra cada uno de los puntitos son los datos y esta es lo que se forma, la línea que se forma. En el siguiente recuadro, este que miramos aquí podemos dar clic y poder editar comentarios. Nosotros podemos agregar de acuerdo o lo que ustedes gusten. Aceptar y se queda grabado, ¿no? Aquí está nuestro mensajito que escribimos. Y bueno, pasamos a la siguiente tabla de informe. Esta tabla es exactamente la misma que ya hemos visto, en donde tenemos la temperatura con la que se está trabajando y las piezas que se están tirando por minuto. Quiere decir que, por ejemplo, o sea, ya están acomodados. También cabe mencionar que en esa tabla te debería de dar la información de si hay alguna pieza que está fuera de rango, que no tienen algo en común, fuera, que es más o sea, que no es tan común con los datos que tenemos aquí. Y como ven, no tenemos datos y eso quiere decir que no tenemos algún dato que no sea común con los demás que ya tenemos. Y bueno, esta información es regresión para temperatura. Eso es de residuos, es a la que le llamamos de residuos. Okay. Y esta realmente busca patrones, tales como una curva fuerte, o sea, puede que te dé una información de residuos grandes y te los marca en rojo. Puede que te dé una curvatura hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Realmente es una curvatura. Y conglomerados, que se junta información aquí, se junta información acá, en distintas partes de nuestra área, así como también una variación desigual. Ya finalmente no hay piezas en común. Y bueno, continuando, aquí tenemos nuestra gráfica de predicción. Esta gráfica de predicción nos ayuda a ver, con los datos que ya tenemos, una predicción de si tiramos tantas piezas, cuánto quiere decir que estuvimos trabajando con qué temperatura. Básicamente es eso. O si decimos también, ok, si estuvimos trabajando con cierta temperatura, ¿cuántas piezas se tiraron en este minuto? Entonces, para eso nos sirve esta gráfica. Así como también tenemos nuestro nivel de confianza al 95%, y aquí también lo podemos ver. Aquí en el eje de las X vamos a encontrar las piezas que se tiraron por minuto y en el eje de las Y los grados centígrados.
Y en nuestro informe, en nuestra tarjeta de informe, aquí ya podemos decir cantidad de datos. El tamaño de muestra n es igual a 16 no es lo suficiente grande como para proveer una estimación muy precisa de la fuerza de relación. Las mediciones de la fuerza de la relación, como el R cuadrado y el R cuadrado ajustado, pueden variar mucho para obtener una estimación más precisa. Se debe utilizar una muestra más grande, normalmente 40 o más. Aquí, para poder realizar este ejercicio, o sea, me saldría palomita verde si yo hubiese tenido más de 40 datos. En este caso solamente tuve 16 datos poco comunes, que era lo que les comentaba en una de las tablas, que no se miró en una de las tablas. La intención es resaltar cuál es el dato poco común. En nuestro caso no tuvimos, ya que todos tienen una relación entre sí, por eso tenemos una palomita, porque todo estaba dentro de normalidad. Estamos también con palomita verde, ya que debido a que usted tiene por lo menos 15 puntos de datos, teníamos 16, la normalidad no representa un problema. Si el número de puntos de datos es pequeño y los residuos no existan normalmente distribuidos, el valor P utilizado para determinar si existe una relación significativa entre X y Y puede ser exacto. Ajuste de modelo: usted puede evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica de línea ajustada para asegurar de que la muestra cubra adecuadamente el rango de los valores X. Bueno, en fin, la pregunta es: ¿existe una correlación lineal entre la temperatura y el scrap por minuto? La respuesta es sí. Sí existe una correlación lineal entre la temperatura y el scrap por minuto. Y bueno, ya damos por terminado nuestro primer ejercicio de nuestro proyecto y nos vamos a pasar a la siguiente diapositiva. En este estamos hablando acerca de la regresión. A continuación se presenta el scrap del equipo moldeado Hércules, es decir, esta máquina se llama Hércules y ha causado una gran pérdida en nuestra empresa. Se está realizando un análisis del scrap que se está tirando a razón de la temperatura con la que se está trabajando. Determina la ecuación de regresión, la gráfica de residuos y la predicción en base a estos datos, el cual sería la temperatura con la que se está trabajando, teniendo un scrap de 1772 piezas, 3343 piezas y 4922 piezas por minuto. Para poder realizar nuestro ejercicio nos vamos a ir a Minitab. Y bien, aquí tenemos, pues no le cambié, pero este sería scrap y este temperatura. Y bueno, aquí tenemos nuestros 16 datos, aquí están, de nuestro scrap y de nuestra temperatura de nuestra máquina Hércules. Y bien, para poder sacar nuestra ecuación nos vamos a ir a estadística, nos vamos a ir a regresión, donde vamos a tomar gráfica de línea ajustada. Respuesta de Y vamos a tomar temperatura y predictor de X vamos a tomar scrap. Cabe mencionar que vamos a trabajar con un nivel de confianza del 95% y gráficas, las 4 gráficas, que es el histograma, gráfica normal de residuos, residuos contra ajustes y residuos contra orden, vamos a tomar 4 en una. Vamos a analizar las 4 de una vez y aceptar. Y bien, aquí ya tenemos nuestra gráfica. Gráfica de probabilidad normal, tenemos nuestra gráfica de probabilidad normal, tenemos nuestro histograma que tiene nuestra frecuencia y contra residuos, tenemos nuestra gráfica ajustada y contra el orden. Y bien, aquí tenemos nuestra ecuación que podemos hacer para poder
resolver nuestro problema. Vamos a buscar la calculadora. Como sabrán, tengo el problema de que si hago la multiplicación seguida, por ejemplo, 0.9424 más 0.30123.698, al momento de hacer la multiplicación, esto ya se me sumó. Entonces ya no me sale real la información a lo que me están pidiendo. 1772, 1772 es igual 1671, no podría ser la temperatura. Por esta razón yo estoy resolviendo los problemas al revés. Primero estoy multiplicando lo que es el scrap, dice que son 1772 por 0.123698. Y a este mismo le voy a sumar el punto 9424. Y bien, la respuesta es 13.34. Quiere decir que cuando tú saques de scrap 1772 piezas, estás trabajando a una temperatura de 13.34 grados centígrados. Ahora, 3.347. Lo voy a ir anotando de una vez. 3.347 por punto 698 más punto 9424. Y me da un resultado de 3.27. Igual lo voy a volver a corroborar. Dijimos que son 3.347 por punto 230 698 más punto 9424, 2.118%. ahora me salió 2. A ver, déjame ver si es real el número. A ver cómo está mi tablita. Si me dice 2.18, sí, es correcto, 2.18 por ciento. Perdón, 2.18 grados centígrados estuvieron trabajando. Y el último te dice que son 4.922 piezas. 4.922 piezas por punto 0.00698 más punto 9424. Y la respuesta es que se trabajó a un 4.37%. Esta es nuestra ecuación de línea ajustada para poder sacar o predecir nuestra información. Y bueno, vamos a continuar. Ahora nos vamos a ir a asistente para poder ver toda nuestra información. Recuerden que vamos a estar trabajando a un nivel de significancia de 0.05%. Y aquí tenemos toda nuestra información. ¿Hay una relación perfecta entre temperatura y scrap? La respuesta es sí, hay un positivo perfecto. De hecho, es un positivo perfecto. El modelo de regresión puede explicar 100% de la variación en temperatura. Quiere decir que es el 100%, es 100% seguro que hay una correlación. ¿Hay una relación perfecta entre temperatura y scrap? Y la respuesta es sí. Gráfica lineal, esta gráfica ya la vimos, es de puntos. Cada punto te muestra cuál es la información que está capturada en nuestros datos, en nuestra base de datos de Minitab. Y aquí hay comentarios en donde nosotros podemos poner con doble clic, podemos poner cualquier comentario en donde aquí le vamos a poner que somos
de acuerdo con el resultado. Vamos a aceptar y aquí se guardó nuestra información. Nos pasamos a la siguiente tabla. Esta tabla básicamente te debe de resaltar en rojo, en vez de estar los puntitos grises, los veo grises, debería estar los puntitos en rojos si hay algún dato que es poco común con los demás. Es decir, posiblemente sea un dato con mucho más scrap o un dato con mucho menos scrap, así como también la temperatura. Esta gráfica te sirve para poder resaltarte esta información. Esta gráfica de regresión, esta es básicamente te hace una relación de patrones, te busca qué es lo que forman los puntitos, ya sea resaltar residuos grandes, así como curvantes fuertes hacia arriba, hacia abajo, hacia los lados. Busca algún tipo de patrón entre los puntos, es decir, entre la información, para poder diagnosticar problemas. Conglomerados quiere decir que, por ejemplo, tengamos puntos por aquí, no sé, unos 5 datos, aquí otros 5 datos, aquí otros 5 datos. Esos son conglomerados. Y pues nuestra variación desigual, en este caso tenemos una recta perfecta. Y esta es nuestra gráfica de predicción. Esta gráfica de predicción está padre. Realmente esta es la que te dice, pues si yo saqué 900 piezas de scrap, ¿a qué temperatura trabajé? Entonces aquí tenemos nuestra información, nuestra información de cuál es el resultado. Así como también, bueno, si yo trabajé al 4.8%, ¿cuál sería el scrap que voy a sacar? Esta tabla la verdad está padre. A mí en lo personal creo que fue una de las tablas que más me gustó de todas las que estuvimos aprendiendo en esta actividad, porque está bien básica. Estas predicciones que te sirven para un informe. Entonces, de hecho, yo ya la usé en el trabajo, esta tabla, precisamente esta tabla, en donde hice un cálculo similar pero con otros valores, claro, en donde estuve revisando días de inventario. Ok, si en tal fecha tengo tantos días, tanto inventario, ¿cuánto voy a tener en los siguientes días? O sea, ¿cuánto? Y te ayuda mucho esta gráfica, la verdad. Y bueno, me estoy desviando del tema. También menciono que está a un nivel de confianza del 95%. Y bueno, para terminar tenemos nuestra tarjeta de informe, en donde podemos ver las cantidades de datos de su muestra. En nuestro caso son 16 datos los que estuvimos trabajando. Y te comenta que no son los suficientes. Lo suficiente para poder tener una información más precisa son tener normalmente 40 datos. Datos poco comunes, ya comentamos que no teníamos datos poco comunes, todos tenían una relación entre sí, por eso marcaba la línea tan perfecta y los puntos alineados. Por eso tenemos nuestra palomita verde. Y en normalidad, como tenemos 16 datos y lo que mínimo debemos de tener 15, por eso nuestra normalidad no representa un problema. Y ajuste de modelo, usted debe evaluar el ajuste de los datos y el modelo de acuerdo con sus metas. Observe la gráfica, la línea ajustada, para asegurarse de que, y ya te da aquí los puntos de lo que debes de asegurar. Y bueno, esto sería todo por mi parte. Hasta que finalizamos lo que es la unidad 5 y el último video de cálculo inferencial 1. Realmente las prácticas, a pesar de que no fue una clase presencial, los videos me han ayudado mucho para poder desarrollar informes, sobre todo informes, gráficas y todo mucho más rápido y fácil. Es una herramienta. Bueno, en fin, muchas gracias.